Sectas heréticas, clase 7, audio 1. Continuemos ahora viendo la secta de los Testigos de Jehová. Hagamos una breve historia. Charles Russell nació en Estados Unidos en el año 1852. Él creció perturbado por la doctrina del castigo eterno de los presbiterianos desde donde él provenía. En el año 1870 se unió a los adventistas y, estudiando las partes proféticas, en el año 1874 llegó a la conclusión de que Miller no se había equivocado en su método para establecer el cálculo, sino que Cristo vino a la tierra pero en forma espiritual y que había dejado un lapso de tiempo para establecer su reino. Él comenzó a predicar esta doctrina y mucha gente le siguió. Después estudió y escribió sus propias interpretaciones de la Biblia. Y según él, expuso en 6 volúmenes por primera vez la revelación divina muy claramente. Después de una vida de constantes problemas con la justicia, incluido un divorcio, él murió en el año 1916. Su colega y sucesor, el juez Rutherford, sabiendo que era inmoral, mentiroso y que había cometido toda clase de fraudes, dijo que en el cielo él estaría en el lugar siguiente a Pablo, en la sala de los expositores bíblicos. En el año 1917 el juez Rutherford fue elegido por unanimidad como presidente de la Sociedad Bíblica de la Torre del Vigía, ejerciendo ese cargo hasta el día de su muerte en el año 1942. Durante la Primera Guerra Mundial fue arrestado y pasó 9 meses en la cárcel por actividades antiamericanas, lo cual produjo divisiones en el movimiento que se fueron acentuando hasta que en el año 1931 la convención anual adoptó el nombre actual de Testigos de Jehová, que es el nombre que se impuso a los demás por parte del grupo mayoritario. El juez Rutherford, frío y reservado, casi nunca fue visto en público y cuando lo hacía era protegido con guardaespaldas. Su mayor éxito fue extender y administrar la organización a nivel mundial, a pesar de los ataques de grupos nazis, fascistas y otro tipo de grupos, ¿no? Cada miembro, según ellos, es un predicador, constituyéndose como tal después de bautizarse. Se pide a cada uno de ellos 15 horas semanales de actividades controladas. Dentro de ellos hay algunos pioneros y misioneros, a quienes se les manda al interior del país o al exterior y tienen que predicar cuanto menos 140 horas mensuales. Otro factor de crecimiento que tiene la secta es el énfasis que ponen en la literatura. La imprenta principal que ellos tienen está en Estados Unidos y ahí trabajan solo los Testigos de Jehová, donde además también viven, ¿no? Ellos en un año imprimieron 66 millones de ejemplares de la revista El Atalaya y de la Torre del Vigía, 46 millones de Biblia y libros y 160 millones de tratados, volantes o calendarios. Cada día salen de sus prensas alrededor de 15 toneladas de literatura en 65 idiomas diferentes y en braille. Continuemos ahora viendo algunas de sus creencias heréticas. ¿Qué es lo que ellos creen acerca de la Biblia? Ellos creen que es la palabra de Dios, pero que para interpretarla correctamente se necesitan los escritos de Russell y de Rutherford, como por ejemplo el plan divino de las edades o el estudio de las escrituras. Russell decía que para entender la Biblia, primero había que leer sus escritos, es decir, que tiene mayor importancia que la Biblia. Recuerden que nosotros habíamos visto que las sectas tienen la característica de que creen en la Biblia pero no la consideran como autoridad final para todo asunto de fe y práctica, ¿no? ¿Qué es esto que decimos acá? Lo mismo que decía la Iglesia Católica, que para entender la Biblia primero ellos debían interpretarla, luego nosotros, aceptando las enseñanzas, doctrinas, interpretaciones o dogmas que ellos entienden, debíamos entonces leer aceptando todas sus instrucciones. Bueno, es esto mismo lo que ellos nos dicen. Los Testigos de Jehová creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero que para interpretarla correctamente se necesitan los escritos de Russell y de Rutherford, escritos como por ejemplo el Plan Divino de las Edades o Estudios de las Escrituras. Sigamos avanzando. En el año 1955 apareció por primera vez la Biblia de los Testigos de Jehová, llamada la Traducción del Nuevo Mundo. Lo que podemos decir es que es una Biblia fraudulenta, ya que del griego no tiene mucho. Ellos cambian pronombres personales, artículos y le dan otro sentido a los versículos. La cruz de Cristo se transforma en un poste de tortura en esa traducción.
Recordemos nosotros los versículos que tenemos, que son los que nos afirman en la fe y nos alientan y nos marcan el camino. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, textos que ya hemos mencionado en esta materia. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que nosotros no necesitamos libros que se añadan a nuestras vidas o a la palabra de Dios para que podamos entender la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, así que cualquiera de nosotros podría leer las Escrituras, la Biblia, y con eso llegar al conocimiento de Dios, al conocimiento de la verdad, a la sana y verdadera doctrina, sin libros o interpretaciones de terceras personas que nos enseñen. Esto es lo que nos promete Dios en su palabra, y en eso confiamos. Además lo agradecemos tanto, ¿no? Porque eso nos permite tener toda nuestra esperanza, toda nuestra fe, toda nuestra confianza puesta en Dios, que no engaña, ¿no? De los hombres sabemos que nos pueden engañar, cualquiera nos puede engañar. No sabemos las intenciones que tienen detrás, pero Dios no. Así que nosotros confiamos en Dios y en su palabra, la Biblia, que nos guía a toda la verdad. Fíjense cómo dice además Apocalipsis en el capítulo 22, también ya leído anteriormente, en esta materia, a partir del versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que nosotros confiamos en Dios, confiamos en su palabra, confiamos en lo que nos dijo en la Biblia. No necesitamos añadir ningún libro ni quitar parte de este libro para entender sus caminos, para entender su verdad. Y además no necesitamos de terceras personas que nos interpreten la Biblia, ni tampoco de los escritos que ellos puedan producir. Bueno, hasta aquí este primer audio, continuamos en el segundo.